Estos impresionistas a mí me gustaban. Algunos decían que eran disparatados. Yo oí hablar a unos señores en el Museo de Luxemburgo negando valor al cuadro Le Moulin de la Galette de Renoir, que a mí me parecía muy bien. No comprendo esto. Comprendo que un visitador de museos piense que esa pintura moderna no tiene el encanto ni la gracia de la de Botticelli o de la de Mantegna. Me explico que el entusiasta de la pintura realista piense que la carne o las telas están pintadas con más acierto en los cuadros de Velázquez o de Goya, pero no comprendo que nieguen a Degas o a Renoir pensando en pinturas malas del siglo XX. Para mí, Degas era el mejor pintor de la época, no solo por su saber, sino porque representa como ninguno su tiempo. Es el pintor que no se ocupó de sistemas artísticos y es historiador sin querer. El sobrino de Don Pío, el antropólogo Julio Caro Baroja, mantuvo en Tecnología Popular Española el juicio acerca del valor del arte de Degas como documento histórico, pero se cuidó de separarlo del mérito artístico. Dice: a través de los siglos, el hombre, guiado por razones más amplias siempre que las reputadas como puramente estéticas, ha tenido el deseo de dar contenidos múltiples al arte. Y, con frecuencia, este no es solo el producto de una sociedad, sino también el reflejo fiel de aquella. Desde la prehistoria hasta la época impresionista, cantidad de escuelas pictóricas, por ejemplo, han producido obras con un gran contenido sociológico. Pero últimamente, cuando los artistas y críticos han hablado de una posible deshumanización del arte, se ha llegado a resultados que podríamos definir como asociales, en cierto modo. El arte sigue siendo el producto de una sociedad, pero no nos la refleja con aquella perfección con que las pinturas de Valtorta, Alpera o Cogul reproducen la sociología de los hombres mesolíticos del Levante español, o los cuadros de Renoir o Degas la vida de una gran urbe europea a fines del siglo XIX. Si ello es un adelanto o no, desde el punto de vista plástico, no es cosa que estoy en situación de juzgar. Hasta aquí Julio Caro Baroja. Entiendo por fin que debo entrar en la verdadera crítica pictórica. Y aquí habremos de notar que Eugenio d'Ors, volvamos a uno de los dos Eugenios, volvamos a Eugenio d'Ors, Eugenio d'Ors alaba su composición. Dice: la mayor parte de los cuadros que sobresalen... La mayor parte de los cuadros que sobrepasan la nota puramente decorativa son, por arriba, de composición abierta, sin que esto mengüe su carácter clásico, siempre subrayado por lo paladino de su obediencia a las leyes de la gravedad. Pero existen obras de arte, principalmente desde el impresionismo, en que lo abierto de la composición se coloca a la derecha o a la izquierda o a los dos lados a la vez, y en alguna inclusive en la parte inferior. El más atrevido dentro de la pintura moderna, antes de que ésta entrase en la zona de la locura, fue Degas, el cual a su vez había sido precedido por nuestro Goya, cuyo retrato de Godoy, hoy en la Academia de San Fernando, puede tenerse desde el punto de vista de las leyes de la composición por en extremo escandaloso. En la acera de enfrente hay, desde luego, los antiguos, como Andrea del Sarto, a quien por su perfección en el componer llamaron sus paisanos Andrea senza errori, pero también algún moderno, y magistral entre los modernos se ha manifestado excelente en la composición cerrada, el gran Seurat principalmente, cuya influencia es tan decisiva en el arte contemporáneo. En el que nuestro doctrino podrá encontrar en las exposiciones próximas al Museo del Prado, porque estos son los avisos al visitante del Museo del Prado, la composición abierta propia del impresionismo tiene por muestra la pintura de Eduardo Vicente. La composición cerrada tiene por tal a Rafael Zabaleta, cuyo clasicismo acabarán todos por reconocer. Hasta aquí Eugenio d'Ors.
En cuanto al color, Enrique Lafuente Ferrari, en su breve historia de la pintura española, dice de Eduardo Rosales que hay que llamar la atención sobre un cierto tipo de paisaje sin anécdota, íntimo, sobrio, magistral, que podríamos llamar velazqueño si es que su modernidad penetrante no nos lleva a pensar en los grises de Manet o de Degas. Sea ejemplo el de la colección Valdés. Aunque, hasta aquí Lafuente Ferrari, aunque evidentemente Manet y Degas, a quienes también relaciona con Fortuny, nos llevan a pensar en Velázquez. En Degas, si bien se reconoce claramente la tradición que sigue, los grises de Velázquez, la composición de Goya y tantas otras cosas de El Greco y Daumier, y su anuncio de futuros maestros como Rosales, Fortuny y Picasso, es difícil reconocer algo que le sea absolutamente propio. Por todas partes aparece la sombra de otro maestro, y especialmente el Greco, como evidencia Pío Baroja al encomiar sus retratos en Desde la última vuelta del camino. Dice: creo que a una persona a la que se hace un retrato hay que darle algo de lo que es o de lo que él quiere ser. Si el caballero de la mano en el pecho del Greco si al caballero de la mano en el pecho del Greco se le vistiese a la moderna, se le quita su actitud estática y la postura y el traje y se le viste con una chaqueta, parecería un tipo vulgar. Entre los pintores modernos, esta estilización de los tipos la han practicado pocos, pero algunos de los mejores, como Whistler y Degas, la han sentido y la han realizado. Hasta aquí Pío Baroja. Pero hablando de la cuidadosa observación del retratado que hacía Henry, también imitado por Degas, Baroja toca una tecla importante. El mejor Degas, además por supuesto del que preconiza a los maestros del futuro, no es el que simplemente asimila las lecciones de los grandes maestros del pasado, sino el que las combina con la observación, aunque con esto asume, obviamente, la lección dada por Leonardo acerca de que hay que imitar a la naturaleza y no a los maestros, por grandes que estos sean. Conviene aquí citar una preciosa anécdota recogida por Ambroise Vollard en sus Recuerdos de un marchante de arte. Dice: después de haber dispuesto con provecho de la mujer con simio que me dio Robes, me dediqué al protocolo de venta para adquirir una acuarela de un pintor que no ha obtenido aún el reconocimiento que merece, John Louis Brown. Encantado con mi compra, me aventuré a llamarlo. Al entrar en su apartamento en una planta baja de la calle Bailly, me quedé estupefacto al encontrarme con un general a caballo en medio de un pequeño jardín. Era uno de los modelos del pintor. Por cierto, le dije a Brown, he visto un dibujo de caballos impresionante en la calle Montmartre, o sea, en el Monte de Marte, no el de Venus, Montmartre. En Busseau, quiere decir, porque, hombre, es de Degas, el más grande de los pintores vivos. Veo que es solo por pintar del natural. Hace sus pinturas en un tercer piso usando pequeños caballos de madera como modelos. Y viendo mi asombro, dice Vollard, le contesta: claro, Degas va a las carreras en Hôtel y Longchamp, pero es en su estudio, enredando con sus pequeños caballos de madera y la luz, donde triunfa en reconstruir la naturaleza. Cuando uno tiene el ojo de un pintor. Es como Daumier. Su amigo Boulard me dijo un día en Valmondois que Daumier le dijo: me gustaría hacer un estudio de patos. Boulard se lo llevó a su corral. Las aves estaban a su aire y todo el tiempo que estaban tirándose en el estanque, Daumier fumaba su pipa y hablaba de otras cosas. Boulard se dijo: se ha olvidado completamente de los patos. Algunos días más tarde, al visitar a su amigo en su estudio, ¿cómo no se asombraría al ver un estudio de patos? Daumier le dijo: ¿te acuerdas? Es en tu casa donde los vi. Yo no tengo ese don de la memoria, dijo Louis Brown. Estoy obligado a tener un modelo. Afortunadamente, vivo en una planta baja.